sintonizan en esta hora de la mañana, este programa Mujeres de Valor les da la bienvenida. Saludamos a todos los que en esta hora dedican parte de su tiempo para compartir, que es lo que hacemos en este programa, la palabra de Dios también con ustedes. En esta mañana queremos orar a nuestro Dios y colocar este programa en sus santas manos, al igual que todos aquellos que nos sintonizan. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Exaltamos tu nombre maravilloso. Gracias, Dios mío, por tu gran amor, tu inmensa misericordia, derramada, Señor, sobre nuestras vidas cada día, sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares. Oh Padre Celestial, hoy es un día más de vida que nos permites en esta tierra. Bendícenos, Señor, y especialmente pedimos la bendición a través de tu santa palabra. Pedimos la bendición tuya para este programa, como para cada uno de aquellos que lo sintonizan, Señor. Que bendiga sus hogares, que bendiga sus familias, que la presencia tuya, Señor, que es lo más grande que podemos tener en esta tierra, pueda sentirse y estar con cada uno de nosotros. Señor, quita toda oposición, todo lo que quiera venir para estorbar la realización de este programa, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos y ligamos toda fuerza infernal de las tinieblas, todo poder, Dios mío, que quiera venir para distraer, para robar la palabra de los corazones, y que este tiempo sea de mucha bendición, de alegría y de gozo con todos aquellos, Señor, que nos están sintonizando en esta hora, y también con los que lo harán después, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy deseamos compartir una historia muy maravillosa de cómo un pueblo fue librado de la muerte por la intervención divina, primeramente de Dios, usando a una joven. Por eso hoy queremos hablar de Esther, la mujer de la hora. Y me acompaña mi hermana Carmenza Borré, pastora de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Turbaco, Bolívar. Dios le bendiga, hermana Carmenza. Buenos días, hermana Nori, Dios le bendiga. En verdad, nuevamente estamos muy contentas, muy gozosas con el Señor por el privilegio que nos brinda de poder participar de esta bendición. A través de este programa Mujeres de Valor, le damos la bienvenida a todas las mujeres que en esta hora se conectan, y también a los caballeros y jóvenes que sabemos que son fieles a la sintonía de Mujeres de Valor. Sí, quisiéramos leer una parte Amén. de la palabra de Dios, que es donde está esta bella historia. Amén. En el libro de Esther, hermana Noris, en el capítulo 2, para los que les gusta tener en cuenta las citas bíblicas, libro de Esther en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor: había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres.
Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya miramos que algunos hermanos, porque también hay caballeros que nos sintonizan, mujeres, amigas también que nos sintonizan. Ya estamos mirando algunos que ya están conectados. Gloria al Señor. Esta historia, hermana Carmenza, de la cual usted acaba de leer, esos versículos de la palabra de Dios, sucedió en Susa, que era la capital de invierno de los reyes persas. Amén. Aunque los protagonistas de esta historia eran judíos, pero ellos no se encontraban en ese momento en Jerusalén por causa del exilio. Ellos habían sido llevados cautivos, ¿verdad? Por Nabucodonosor, así que se encontraban allí. Y entre todos los que hacían parte de esa comunidad judía, estaba uno llamado Mardoqueo, Amén. que siempre estaba a la puerta del palacio. Y también allí había un funcionario del palacio que se llamaba Amán, que tenía una costumbre, le gustaba mucho que todas las personas que estaban allí cuando él llegaba se postraran, le hicieran reverencia. Pero Mardoqueo, como judío, sabía que al único al cual debemos darle reverencia, inclinarnos, postrarnos es ante el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios creador, no ante un ídolo, no ante una estatua. Mardoqueo lo tenía muy claro. Cuando Amán llegaba y veía que Mardoqueo no lo hacía, esto lo llenó de mucho enojo. A tal punto que habló con el rey y le dijo que esas personas, como Mardoqueo, no eran personas benéficas para el reino, que hicieran algo por exterminarla. Y así hubo un decreto, un edicto, que fue firmado por el rey, donde se daba libertad a todos los que estaban en el imperio de un día determinado matar a todos los judíos, niños, ancianos, mujeres, caballeros, y quedarse con todos los bienes de ellos. Hermana Carmenza, hay algo que llama la atención, es que en este libro no se menciona el nombre de Dios. Así es, hermana Noris, en este libro de Esther, como en el libro de Cantares, Sí. no se menciona el nombre de Dios, pero vemos a Dios detrás de todos los acontecimientos, porque el Dios al que nosotros conocemos y servimos es un Dios omnisciente, conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Y a veces Él no se hace notar en algunos hechos, pero está detrás, como Rey soberano que es, de muchos acontecimientos como este. El Señor sabía que muchos iban a procurar el exterminio del pueblo judío, y entonces en su presencia, ¿verdad? También preparó estos instrumentos como fueron Esther y Mardoqueo para poder librar a su pueblo en la hora determinada. Sí, son circunstancias que nosotros a veces no podemos captar, pero ahí está la mano de Dios guardando a su pueblo. Y vemos cómo para ese momento en que fue dado este edicto, hermana Carmenza, ahí estaba una joven, Sí. que era la que había sido criada por Mardoqueo, Sí. una joven que había quedado huérfana de padres. Y este familiar la había adoptado como hija suya, la cuidó, la educó, y en ese momento exactamente estaba Esther en el palacio. Y ya habían pasado 5 años desde que ella, de manera milagrosa, había llegado al palacio y se había convertido en esposa del rey. Amén. Sí, en esta mañana, con esta introducción que estamos haciendo, usted ya podrá notar que estamos hablando de la reina Esther, pero que no llegó a ser reina inmediatamente. Hubo un proceso, hermana Noris, para poder llegar a ese lugar de privilegio y poder ser útil en las manos del Señor.
Por eso el tema de hoy es Esther, la mujer de la hora. Exactamente. En el capítulo 2, hermana Carmenza, de Esther, versículo número 20, podemos mirar algo muy importante en la vida de Esther. Ella no llegó al palacio, así como que ella llegó y agradó al rey y él la hizo reina, ¿no? Hubo primero una intervención milagrosa de la mano de Dios, pero también hubo una preparación, hermana Carmenza. Amén. Ahí en el capítulo 2, versículo 20 de Esther, Sí, dice la palabra del Señor. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. exactamente. Aquí encontramos que ella fue preparada, fue capacitada, Amén. ¿verdad? Por su familiar, por Mardoqueo. Y de esa manera, cuando ella llegó al palacio, pudo hallar gracia ante las personas que estaban allí y ante el rey también. Pero, hermana Carmenza, es algo que nosotros pues debemos tener claro, que ella, como instrumento de Dios para impedir la muerte de todo ese pueblo, era un propósito que tenía Dios con su vida. Amén. Sí, era una misión muy importante que Dios había escogido a Esther para ese propósito. La misión era salvar del exterminio al pueblo judío, porque de allí, tiempo después, vendría el Mesías. Imagínense, hermana Carmenza, que hubiese sido exterminada toda la nación judía, si de allí vendría el Salvador. Sí. Hubiera quedado el mundo completamente en tinieblas, A oscuras. La salvación, nosotros mismos, que hoy podemos disfrutar de la salvación, hubiéramos quedado sin ese regalo maravilloso del cielo. Amén. ¿Verdad? Entonces, como había un propósito de Dios, tal vez Mardoqueo miró en esa joven, una joven que podía ser útil para servir a Dios, la educó. Y qué importante es esto, hermana Carmenza, cuando sabemos que Dios tiene un propósito o queremos ser útiles en las manos de Dios para prestar un servicio a la sociedad, aquellos que necesitan la ayuda del Señor, en este caso prepararlo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que solamente es la enseñanza, pero hay una gran diferencia, hermana Carmenza. Amén, sí, hay una diferencia entre el término educar y enseñar. Exacto. Sí, el educar es una palabra que nos dice que es la actividad que consiste en transmitir determinado conocimiento. Viene de una palabra latina que significa dirigir, guiar, encaminar, desarrollar y perfeccionar las capacidades de una persona. Sí. Y enseñar es diferente, porque la enseñanza es transmitir conocimiento, es instruir, pero el educar va más que todo a los valores, hermana Nori, va a las costumbres, va al comportamiento, va a la ética, porque una persona puede tener mucha enseñanza, pero no es educada, porque puede tener abundante conocimiento acerca de muchos temas, puede ser una persona muy instruida, pero si no está educada, o sea, no está entrenada, no ha sido guiada, es algo diferente. Y hoy en día vemos a muchas personas que han recibido mucha enseñanza, tienen mucho conocimiento, pero no tienen educación. Sí, porque la educación va más allá. Exactamente. Por ejemplo, también la palabra educar consiste en enseñar a temprana edad valores, conocimientos, costumbres y formas de actuar para que la persona pueda comportarse, pueda vivir en sociedad. También significa instruir en las reglas de urbanidad, guiar o conducir. Hermana Carmenza, a veces le da tan poca importancia a educar. Solamente se le da mucha importancia al conocimiento, pero a educar, a cómo debe esa persona comportarse en un determinado lugar. Eso prácticamente hoy está como un poco
como En desuso, hermana en desuso. Noris, está en desuso. En verdad que vemos personas altamente calificadas por el conocimiento que tienen, Exacto. pero realmente no sé qué pasa, si fue que no la educaron como Mardoqueo se dedicó a educar a Esther, guiado por Dios, guiado por Dios, Sí, ¿verdad? La colocó en ese hogar de buenas costumbres sí. para poder llegar ella a estar en el palacio. Hoy en día vemos muchas personas que realmente ni los buenos días, hermana Nori, ni buenas Sí, tardes, sí, ni señor. permiso. Sí. Y personas profesionales o personas que trabajan en diferentes áreas públicas, Así es. ¿verdad? Que no tienen ninguna urbanidad, ninguna educación, y entonces, como todas las cosas están así, pero digamos que no en todos los lugares, porque todavía se consiguen estas normas para poder estar en lugares de privilegio. Sí, a veces encontramos personas que tienen más de un título, hermana Carmenza, pero no dicen gracias, no saludan. Por ejemplo, llegan a un lugar, yo tuve la experiencia de estar en un consultorio médico y estábamos pues muchas personas, estaba con un familiar y el doctor que pues iba a atender esos pacientes al cual estábamos esperando, llegó y como si hubiéramos estado todas Las sillas vacías. las sillas vacías, ni siquiera un buenos días, no, o sea, una norma elemental de educación, que es el saludo, no lo dio. Y tiene muchos títulos, una persona que es muy conocida en la ciudad, pero en esa parte, hermana Carmenza, porque hermana Carmenza es que la educación comienza en el hogar. A temprana edad, hermana Nori. Y en el hogar. Sí. Debe continuar en la escuela, seguir en la universidad y debe ser todavía llegar hasta la iglesia, hermana Carmenza, Así es. hasta los lugares también de trabajo, ¿verdad? Hasta los lugares de trabajo, o sea, debe ser como una cadena. Comienza en el hogar, continúa en la escuela, sigue en la universidad y cuando ya esa persona ya es un profesional que va a su área de trabajo, también allí. Y qué agradable, hermana Nori, es tratar con una persona educada. Eso abre muchas puertas porque la educación podemos decir que va ligada a la sabiduría. Exactamente. La sabiduría celestial, Exacto. ¿verdad? Sí. Que es un adorno. Como la prudencia. Amén. La Biblia habla El respeto, hoy en día. Las buenas costumbres. Exactamente. El comportamiento, por ejemplo, hermana Carmenza, me llama la atención que cuando el rey él decidió que Esther fuera su esposa, entonces le brindó un banquete. O sea, ella fue la homenajeada. Imagínense si Esther no hubiera sido educada por su familiar, cómo se hubiera conducido, por ejemplo, en la mesa. Cuando los ojos de todo el reino estaban sobre ella, de todos los príncipes, ¿verdad? De todos los que hacían parte del gobierno allí. Estaban sobre ella porque era la elegida. Imagínense que ella no hubiera sabido comportarse en una mesa, por ejemplo, sentarse, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que sepas conducirte, ¿verdad? Cómo conducirte en la casa de Dios. Y yo creo, hermana Carmenza, que cuando Dios tiene un propósito con alguien, es necesario dejarse educar. Sí, es muy importante, hermana Noris, y también de acuerdo a donde la persona Dios la quiere llevar. Exacto. Y algunos rehusan, sobre todo los jóvenes, la educación, la rehusan. Sí. Porque ellos dicen, pero este pastor, esta pastora cree que yo también voy a ser pastor, que voy a ser misionero, que voy a ser evangelista. Yo no necesito aprender todas esas reglas, todas esas normas de educación, de buen comportamiento, además de la enseñanza bíblica. Exacto. Porque el buen comportamiento es un adorno, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Es un adorno, la prudencia, la sabiduría, es como un collar a nuestro cuello, un adorno. Entonces algunos piensan que si se les comienza a educar como hizo Mardoqueo con Esther, ellos no lo van a necesitar. Ellos dicen, yo simplemente voy a ser un cristiano normal, una cristiana normal.
yo no necesito toda esa capacitación. Pero hermana Noris, es que para servirle a Dios no solamente es siendo un pastor, un misionero, un evangelista, sí, no, porque hay muchas áreas en donde Dios también nos quiere usar. Por ejemplo, en lugares donde otros no podrían llegar. Así como Esther, por ejemplo, al palacio no podía llegar de cualquiera, ¿sí? Tendría que ser una persona capacitada. Así hay lugares donde se necesitan capacitados porque son lugares difíciles para que todo el mundo llegue. Entonces tiene que ser una persona de acuerdo al lugar, preparada, capacitada para que no sea rechazada, como en el caso de Esther. Sí, y que también, hermana Carmenza, a veces somos personas creyentes en Dios, pero no tenemos la claridad de que somos servidores de Dios y que Dios en cualquier momento puede necesitar nuestra vida, como necesitó en un momento determinado, en una hora determinada la vida de Esther. Y ella no era pastora, no era misionera, no era evangelista, aunque en ese tiempo pues no vemos esos ministerios, pero sin embargo una joven allí, mire lo útil que fue. Sí, fue una joven muy útil y para Esther, bueno, también le miramos su carácter, hermana Noris, sí. También porque para una persona Dios prepararla y llevarla a un lugar alto, porque hay algunos que aspiran, hermana Noris, a grandes cosas y eso no está mal, pero hay una serie de requisitos para cumplir cuando nosotros queremos servirle al Señor y sobre todo que algunos jóvenes anhelan o damas o caballeros llegar a posiciones altas, pero no quieren dejarse preparar, hermana Noris. Sí, porque es que para dejarse preparar, hermana Carmenza, primero la persona tiene que ser una persona obediente, ¿verdad? Amén. Como dice la palabra del Señor, que como Mardoqueo educaba a Esther. Sí. Y después dice que ella hacía todo lo que él, o sea, él la iba dirigiendo, él la iba guiando en su estadía en el palacio. Y ella tenía ya un carácter moldeado cuando ella llegó al palacio, porque no le fue difícil, no era una joven altiva, no era una mujer grosera, no, era una mujer como un carácter muy amable, veo yo, porque ella halló gracia, además de todas las doncellas que estaban en el palacio, delante del eunuco, que era el que las cuidaba y les entregaba todos los enseres que ellas necesitaban para su cuidado, de cosas de lujo, como las de un palacio. Dice que ella enseguida halló gracia delante del eunuco del rey que se llamaba Hegai, el guarda de las mujeres. Y no solamente eso, sino que ella ganaba el favor de todos los que la veían. ¿Cómo sería la personalidad de Esther, hermana Noris? O sea, una mujer amable, tenía que ser una mujer con un carisma, podemos decir así, que lo da esa forma de ser, que saluda a todos, que es cariñosa, que no es arrogante, no es altiva, no es prepotente, grosera, sino un carácter afable, como dice la palabra, que es de grande estima delante de Dios. Exactamente. Dice, hermana Carmenza, que dice que cuando ella llegó al palacio, el eunuco inmediatamente le dio lo que iba a necesitar y ella no lo rechazó. No dijo, no. Y vemos también ahí humildad en esta mujer, porque a pesar de que ella iba, ¿verdad?, a ver si es posible que podía convertirse en la esposa del rey, sin embargo, ella no rechazó a este hombre, sino que siguió lo que él, como él le iba indicando, ella iba haciendo. O sea, que ya tenía el carácter moldeado por la educación que le había dado su padre, porque cuán importante es el carácter, hermana Noris, para estar en lugares de privilegio. Cuántas personas que desean servirle a Dios, así pues en lo secular, llevan una empresa y no demoran mucho porque enseguida no se someten a las normas, a las reglas. Si tienen un jefe, dicen que no a todo, y es una negativa y es una predisposición a llevar siempre la contraria en todas las cosas que se les está indicando y que deben hacer porque son empleados. Es que, hermana Carmenza, eso lo da la educación. La educación
nos enseña también cómo comportarnos con los que están en nuestro alrededor, cómo tratar a las personas, que es lo que se llama la ética, ¿no? Sí. La ética, que es lo que ya El no se menciona. sí. La ética es el comportamiento, aprender cómo comportarnos con nuestro semejante, con nuestro prójimo y en cualquier lugar. Amén. Porque no solamente en un lugar, en cualquier lugar. Y estar ubicado uno, por ejemplo, saber qué lugar le corresponde. Por ejemplo, ella no le quiso quitar enseguida el lugar al eunuco, ¿no? Él era el ayudante del rey y ella tenía que estar debajo, ella todavía no era la reina, para darle órdenes, sino que ella, si iba ganando el favor, era porque Esther era una persona amable, cariñosa, sometida y se dejaba guiar. Exactamente. También, hermana Carmenza, para poder ser útil en las manos del Señor, o cuando Dios tiene un propósito con alguien, también la persona debe ser paciente, además de obediente, ¿verdad? Paciente también, porque ahí encontramos en el capítulo 2, versículo 12, hermana Carmenza, ahí, sí, en Esther 2:12, sí, que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo Esther en el palacio preparando? Me llamó bastante la atención, hermana Noris, cuando escuché, cuando leí esta parte, cuando estábamos estudiando y conversando, pues de verdad que la palabra del Señor nos enseña bastante, hermanos. Dice, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. O sea, un año, hermana Loris, preparando su cuerpo para poder estar, pues, agradable al rey, sí, para que la viera hermosa. Entonces nos llama la atención esto, hermana Noris, si lo podemos traer al campo espiritual, que a veces el Señor nos necesita, pero de verdad que la preparación es muy poca, porque somos también impacientes, porque toda preparación lleva un tiempo. Fíjese que aquí eran 6 meses, con todas esas especies y todos esos cosméticos en su cuerpo. Todos los días, 6 meses, hermana Nora, solamente dedicada a eso. 6 meses conforme le habían dicho, ¿verdad? Con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos para presentarse delante del rey y que él, pues, mirara esa piel y ese olor tan agradable. Pero ¿qué diremos cuando nosotros queremos servirle al Señor, hermana Noris? Que también el Señor necesita que nos presentemos delante de Él y ser agradables delante de Él para ser escogidos delante del Señor para un servicio importante que Él quiere que nosotros hagamos. Así es. El caso también, hermana Carmenza, de Daniel. Recuerdo que Daniel duró 3 años. Daniel, 3 años preparándose en el palacio, en todas las lenguas, en sabiduría. Los alimentos, 3 años, para después ser presentado delante del rey también en ese tiempo, en ese lugar. Y a veces somos muy impacientes, hermana Carmen. Sí, es que no nos gusta el tiempo de la preparación y de allí depende, hermana Noris, el éxito o el triunfo que podamos tener en lo que Dios quiere usarnos a nosotros, en la preparación. Y eso demanda un tiempo. Y a cuántos el Señor quisiera llevar a lugares de privilegio y Dios tiene propósitos, proyectos, pero Dios demanda también. Así como el rey, si era un ser humano y mire todas las demandas para presentarse delante de él, ahora imagínense, hermana Noris, el Señor. Exactamente. Y que, hermana Carmenza, muchas veces, como en el caso de Esther, pues digamos que fue de origen humilde, sí, huérfana de padres, ahí en casa de ese familiar que la adoptó, y sin embargo vemos
ese lugar de privilegio donde Dios la lleva. Y a veces nosotros nunca pensamos, ¿verdad?, en que podemos llegar a un lugar donde hay personas que tienen costumbres diferentes a las de nosotros. Porque en el caso de lo que Dios, por ejemplo, hay alguien que dice, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo. Y uno escucha mucho, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo, pero ¿qué está haciendo? Capacitándose, aprendiendo cómo comportarse en esos lugares, porque en todos los lugares hay necesidades, hermana Carmenza. A veces pensamos como el hombre ha clasificado los estratos, porque delante de Dios no hay estratos, pero el hombre tiene sus estratos, sus niveles sociales, y a veces pensamos que personas que es posible que estén en un estrato, digamos, entre comillas, alto, no necesitan la ayuda de Dios. Y sí necesitan la ayuda de Dios, hogares que necesitan la ayuda de Dios allí. Entonces, ¿en quién pensará Dios para librar esos hogares, para llevar restauración, para llevar vida a esos hogares? En alguien que se ha dispuesto, ha sido paciente, se ha dedicado, se ha dejado educar para poder ser una persona apta para estar en ese lugar. Sí, porque cada lugar tiene, hermana Nori, sus características, ¿verdad? Sí. Todos los lugares a donde vamos a ir no son iguales. Sí. Entonces hay que prepararse. Sí. Hay que dedicar tiempo. El tiempo es un factor muy determinante, hermana Nori. Sí. Que nosotros podamos entender cuál es el tiempo de Dios para nosotros poder ser útiles en las manos del Señor. Porque hay algunos que sin ninguna preparación inmediatamente quieren ser útiles en las manos del Señor, y como ven, por ejemplo, que Dios está usando a otros de una manera poderosa en cualquier área donde Él quiera usarlo, porque no es solamente a nivel de la iglesia, Dios también quiere usar a otros en la empresa, Dios quiere usarlos así en la universidad, a mujeres que son profesionales, Dios quiere usarlas, y Dios prepara a esas jovencitas y a esos muchachos también a temprana edad para llevarlos después a eso. Pero entonces hay unos que hermana Noris, como que se quieren saltar toda esa preparación y que llegar allá, pero cuando llegan allá tienen que ser de vuelta, porque fíjense por qué Esther ganó, digamos así, la competencia. Primero porque Dios estaba detrás, ¿verdad? Pero hay otras cosas que Dios, porque nosotros estamos aquí en la tierra, y de acuerdo a las cosas de aquí de la tierra también Dios permite que nosotros hagamos muchas cosas. Entonces fíjense que ella no tenía rival, fue la mejor de todas. Exactamente. Primero por el propósito de Dios, y segundo yo pienso porque era una muchacha que no rehusó cuando su familiar Mardoqueo quizás la enseñaba, educándola, la corregía, hermana Carmen. Claro que sí. Quizás, y mire que ya ella era una joven y pues estaba en el palacio y ahí estaba él vigilando. Sí. Dice la palabra que aquí en el capítulo 2, versículo 11, cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Pero hoy en día hay una independencia, aquellos, hermanas Nori, que quieren ser útiles en las manos del Señor, que piensan que ya están formados y dicen, ya yo no necesito que me digan más nada, ya yo lo sé todo. Y todavía no ha terminado. Mire que todavía aquí, Esther ya allí en el palacio siendo preparada, y todavía Mardoqueo estaba pendiente porque todavía no había terminado. Es que a veces cuando alguien ve que otra persona ve que Dios tiene un propósito con esa persona, se convierte como en su cuidador, un guardia, como en un guardia, como que un guardia para algunos molestoso. Exactamente, como que ve que está haciendo algo que no es acorde al propósito de Dios en la vida de esa joven, de esa dama, de ese caballero. Le dice, no, así no es, ¿verdad? No, por ahí, por ese camino no vayas, no te comportes así, no hables así. E incluso, a veces, hermana Carmenza, hay cosas que para algunos no es importante, como sentarse, no te sientes así, ¿verdad? No hables en ese tono de voz así, no contestes de esa manera tan dura. Entonces, muchas veces
cuando no entendemos que es Dios que ha puesto como un cuidador, como un guía ahí, entonces... De acuerdo al propósito, Exacto. ¿verdad? De acuerdo al propósito que Dios quiera. Bueno, quizás esto no es para todos, pero sí para aquellas personas con las cuales Dios tiene un propósito muy grande. Exactamente. Son personas seleccionadas por Dios, son personas escogidas. Entonces, así como va a ser la bendición, así tiene que ser la preparación, hermana. Exactamente. Ahí, como diríamos, un pequeño sacrificio, ¿no? En dejarse como moldear, exactamente, pero vale la pena. Sí. Vale la pena porque mire el logro, mire la posición tan elevada a la que Dios llevó a Esther. Y yo pienso, hermana Carmenza, que Dios tiene propósitos con todos los seres humanos. Amén. En el cielo hay un programa divino, que hay personas que nunca logran conocer el programa del cielo para sus vidas. Porque es posible que nunca le den oportunidad a Dios en ellos, nunca quieran estar en sus caminos. Pero en ese programa de Dios para su vida, ¿verdad? Necesita esa preparación para que la persona pueda ser útil en el servicio que Dios quiere que sea y también entienda el momento para el cual Dios la tiene. Así es, hermano. Como en el caso, por ejemplo, de Esther. Esther, quizás, como ya llevaba 5 años, hermana Carmenza, en el palacio, quizás ya estaba acostumbrada, es posible, alguna costumbre persa, estaba acomodada en el palacio, era la esposa del rey, tenía muchos sirvientes, lo que ella quería se le daba, estaba acomodada en ese momento, Sí. pero no era para eso que Dios la había llevado. Exactamente. Por eso cuando ocurre el momento del edicto para muerte de los judíos que estaban en ese lugar, ella es indiferente. O sea, ella no, como que esto no es conmigo. Como que no se preocupó mucho por lo que iba a suceder. A veces le pasa a uno así, hermana Carmenza, como que ya como que está acomodado, ya se olvida para qué Dios lo ha llevado a un determinado lugar, a un pueblo, a una empresa, a los jóvenes, por ejemplo, a la universidad, a la escuela, a un barrio, a un sector. Entonces uno se olvida de eso. Y muchas veces trata como que de adquirir todas las costumbres a donde ha sido llevado y olvidarse que fue llevado allí por Dios. Eso no se le puede olvidar y parece que a Esther se le estaba olvidando cuando Mardoqueo vino y le dio una palabra fuerte que la sacudió. Así es. Porque es que muchas veces ocurre eso, hermana Nori, qué tristeza que a veces Dios lleva a los jóvenes a lugares que ellos por sí mismos no hubieran podido llegar, a una universidad teniendo ellos escasos recursos, milagrosamente por la oración de sus padres, por la oración de su pastor, entrega trabajos de eminencia, ¿verdad? Así es. También a hermanas, a hermanos, y los coloca de gerentes de empresas. Bueno, tantas cosas que el Señor hace en su bondad, en su benevolencia. Supervisores. Y también a cargos públicos también. Exacto. Hermana Noris, para que sean útiles en las manos del Señor, para que sean útiles y también sean de bendición al pueblo de Dios y también sean de bendición a las almas que no conocen a Cristo, para que ellos den testimonio del poder de Dios, para que hablen. Pero cuando ya el tiempo va pasando, parece como que se les olvidó quién los llevó allá. Exactamente. Por eso, cuando Mardoqueo le habla a Esther, cuando ella lo ve que él está triste, en silicio, etc., entonces ella manda a preguntar por qué está en esa condición. ¿Sabe? Como que ella no antes no lo había visto así. No lo había visto así. Entonces es cuando él le dice, quién sabe si, o sea, como que para esta hora es que tú has llegado aquí, para este momento. O sea, en otras palabras, hermana Carmenza, como que reacciona. Sí, porque él le comentó a Esther la situación, que venía rápida la destrucción de los judíos, y por eso dice la palabra que
estaba Mardoqueo vestido de cilicio, o sea, de luto como acostumbraban los judíos, Exacto. y llorando y clamando, y entonces le mandaron a decir a Esther, pero ella vio la cosa difícil, por las costumbres que tenía el rey. Sí. Ahí en el palacio vio la cuestión difícil, entonces Mardoqueo ahí es donde le contesta. Ella dijo, no, es que yo no puedo hacer nada prácticamente. Exacto. Pero le dijo, ¿cómo? ¿Que no vas a hacer nada? No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, necesitó tener una palabra fuerte de parte de Mardoqueo. Mardoqueo no se quedó porque ¿qué? Estas personas a quien Dios coloca tienen que ser personas de autoridad, hermana, porque Sí, hay algunos que no quieren, hermano, pues no, porque esta persona, pero para conducirlo a uno, para guiarlo a uno, porque muchas veces nuestro carácter de joven a veces es bastante indomable. Entonces se necesita personas definidas para educar, personas de autoridad también para saber guiar, y personas también que conozcan los tiempos como Mardoqueo, hermano. Así es. Que la sacudió con esta palabra. Le dijo, para esta hora, porque él no estaba perdiendo el tiempo. Él sabía que esa muchacha había sido escogida y seleccionada por Dios. Exactamente, digo, para esta hora, como que para que ella también reaccionara, hermana Carmenza, como que, pero todo este tiempo, desde tu niñez, y mira dónde estás, como, o sea, recuerda de dónde te ha traído Dios, dónde te ha colocado Dios. Sí, ¿ves? porque qué rápido se olvida, ¿verdad, hermana María? Los favores, sí. cuando ya se están en aquellos lugares de tanto disfrute, de tanto privilegio, Sí. no se acuerdan que precisamente están allí es porque alguien les ayudó, alguien les enseñó para que allí pudieran ser útiles. Sí, es hermoso mirar cómo Esther, a pesar de ser la esposa del rey, era la reina, no se olvida de Mardoqueo. No, tenía unos sentimientos muy nobles esta joven. Exactamente. Porque ella dice la palabra que ella tuvo gran dolor cuando le comentaron cómo estaba Mardoqueo, Sí. llorando de triste, y hasta le envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y quitarle el cilicio. O sea, ella se compadeció, no perdió esa sensibilidad. Qué hermoso es eso, cuando la persona, o cuando nosotros todos, no olvidamos el recorrido primeramente por donde Dios nos ha traído, no olvidarnos de Dios. Amén. Y segundo, de aquellos, ¿verdad?, a los cuales Dios ha puesto esa como una carga para que nos enseñen. Los que Dios ha usado, Exacto, hermano, los que Dios para ha usado. ayudarnos a llegar hasta esos lugares de bendición y de privilegio. Exacto. Como en la iglesia, hermana Carmenza, a veces Dios usa un anciano, una anciana, un caballero, una dama para estar pendiente de un joven, que saben que Dios tiene un propósito con esa persona y están cuidándole, ¿verdad? Y puede llegar a ese lugar donde Dios quiere que esté, pero no olvidar. Esther siempre estuvo muy pendiente de Mardoqueo, que la había educado y que la había guiado por el camino para ella llegar hasta allá. Hermana Carmenza, también miramos otra cosa en el caso, por ejemplo, de Esther, que ella era una joven dócil, o sea, que en ese momento que Mardoqueo la hizo reaccionar, la reconvino, ella aceptó, ella dijo, sí, como que en verdad yo estoy aquí, puedo hacer algo. O sea, qué bueno es que entendamos el momento de Dios para nuestra vida, la hora de Dios, para que nos llegó el momento de Dios para usarnos, hermana Carmenza. Amén, gloria al Señor. Cuán importante, sí, porque Esther entonces envió una respuesta a Mardoqueo y le dijo que él reuniera a todos los judíos que se hallaban en Susa y que ayunaran por ella, que no comieran ni bebieran en 3 días, que igualmente ella iba a hacer lo mismo con sus doncellas, y tomó una determinación: si perezco, que perezca. Sí, o sea, y es importante, hermana Noris, cuando se está en esos lugares, de no olvidarse de las armas espirituales cuando llegan los momentos de lucha, los momentos de actuar, los momentos difíciles. Necesitamos
la ayuda del Señor. Esther no dijo, yo voy a hablar con el rey porque ya yo soy la reina. No, ella dijo ayunar. O sea, era una costumbre judía. Y todavía sigue siendo una costumbre para el pueblo cristiano. Todavía nosotros seguimos ayunando y seguimos orando. Gracias al Señor por esa bendición de ese ejercicio espiritual para poder alcanzar victorias. Y Esther mandó que ayunaran por ella y ella también igualmente iba a ayunar. Y también admirable el momento en que Mardoqueo le dice, para esta hora. Y ella tomó la decisión. Porque a veces sucede, o no sucede, hermana Carmenza, que bueno, ya hemos estado siendo preparados, educados, capacitados, pero cuando se llega el momento en que ya Dios necesita la vida de esa persona para ser útil, para librar con este caso de muerte, para ser útil en un lugar, decimos, no, todavía no. Pero es que qué rápido se olvidan algunas costumbres, hermana Nori, que son características de nosotros como pueblo de Dios. Y es el ayuno y la oración. O sea, cuando ya hay algunos que están allá, entonces ya no les da tiempo para ayunar, para orar, porque ya se confunden tanto con esas costumbres que son diferentes. A algunos les toca, ¿verdad?, estar allí en medio de gente que no tiene temor de Dios, y se olvidan que nosotros, aunque Dios nos lleve a lugares de privilegio, no podemos olvidar que tenemos que seguir buscando la ayuda del Señor. Aunque aquí no se menciona a Dios, pero se menciona el ayuno, porque se cree, hermana Noris, que cuando se escribió este libro, porque como había un tiempo de persecución para los cristianos, omitieron el nombre de Dios. Es una de las razones que dan los historiadores para que no se perdieran las copias, para que no, sí, cuando lo escribieron, no, pero ahí está Dios, en todas las circunstancias, porque Él siempre está, en todo. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces también nosotros tenemos que conservar eso, hermana Noris, de esos ejercicios espirituales. No olvidarnos, ¿qué tal que Esther ya se le hubiera olvidado ayunar y orar? ¿Cómo hubiera conseguido la victoria? Porque la victoria la consiguieron después de 3 días de ayuno que hizo Mardoqueo con todos los judíos, y Esther también ayunó, porque hay otros que también mandan a que otro ayune y ellos no ayunan. No, ella también hizo el ejercicio espiritual, buscó la victoria en el ayuno. O sea que estaba dispuesta, y 3 días, ni de día ni de noche, hermana Noris. O sea, me llama mucho la atención esa parte. Y motivó a sus doncellas, sí, también, a las que la acompañaban allí, las que le servían, sí, también las hizo entrar en su búsqueda. Ahora, aunque ahí no se menciona el nombre de Dios, hermana Carmenza, pero ¿a quién iban a ayudar? ¿A quién le iban a rogar en ese si eran tiempo? judíos, eran creyentes. Eran judíos, eran creyentes y sabían que era Dios que podía ayudarle. Y es que cuando, hermana Carmenza, entendemos que es el momento ya en que Dios necesita nuestra vida para un servicio determinado, ¿verdad? Buscar el respaldo de Dios. Aleluya. Que fue lo que buscó Esther. Buscó el respaldo de Dios, aunque ella era la esposa. Ella dijo, no, yo no he sido llamada en 30 días. Y quien aparezca delante del rey sin ser llamado puede traerle la muerte. Pero ella también dijo, bueno, de todas maneras, yo lo voy a hacer. Y si perezco, que perezca. O sea, si me matan, bueno, está bien, lo hago, de todas maneras. O sea, yo voy a cumplir, en otras palabras. Fue una mujer de decisión. Exactamente. Una mujer de decisión, porque hay que saber tomar esas decisiones en el momento oportuno, hermana Noris, en el tiempo, en la hora en que tenemos que ayunar, hay que ayunar. En el momento en que tenemos que decirle sí a Dios, porque el Señor nos dice, ahora es tu momento. Y viene el conflicto, y viene la batalla, pero tenemos la ayuda, como usted dice, y el respaldo de Dios. Exactamente. Entonces, hay que tener valentía, y Esther es reconocida como una mujer valiente porque se decidió y dijo, bueno, yo voy a ir, si perezco, que perezco. Exactamente. Si me manda a matar, sí, muere. O sea, ahí vemos el valor también de esta joven. Amén. Ella dijo, bueno, si perezco, que perezca, pero de todas maneras yo voy a cumplir, ¿verdad? Con el propósito con el cual Dios me ha traído al palacio. Amén. Voy a cumplirlo. Qué lindo es eso, porque Mardoqueo le dijo, bueno, si tú no lo haces, está bien. Vamos, o sea, a perecer. él no lo obligó. No lo obligó. Él le dijo, pero no lo obligó. No lo obligó. Dijo, bueno, está bien, pero una cosa sí le dijo Mardoqueo, respiro y liberación vendrá de algún otro lugar. O sea, si tú no cumples sí,
estando aquí como un instrumento Amén. por el cual Dios te ha traído, otro Dios usará. Así. Y qué triste hubiera sido para Esther ver que Dios hubiera dado la victoria y no a través de ella. Porque a veces se pierden las oportunidades, Amén. hermana Carmenza. Se pierden las Por no estar oportunidades. dispuestos cuando Dios nos solicite, porque vienen batallas, porque vienen conflictos Exacto. y estamos reposados. Pero si precisamente para eso es que Dios nos ha escogido, para que en esos momentos quizás muy difíciles Sí, estemos nosotros exactamente. allí dando la guerra, ¿verdad? Sí. En alguna situación. Exactamente. Pero donde Dios nos dará la victoria. Y no tener, o sea, a veces el temor, hermana Carmenza, nos invade. Cuando se nos dice, bueno, llegó su momento, su hora, de que Dios cumpla el propósito con su vida. Entonces, el temor también a veces se apodera de la persona y dice, no, todavía no, y pospone. O decimos, no, entonces que lo haga otro, No. porque yo ahora no puedo, y comienzan las dudas, comienza la confusión. No. Dios nos ayudará. Amén. Así como ayudó a Esther, como ayudó también a Daniel y a muchos otros que nosotros encontramos en la palabra del Señor, que cuando Dios dijo, bueno, ya tu vida la necesito para un momento determinado, en un lugar determinado, para hacer un programa, entonces aquellos que a pesar del temor y lo que venga, buscan la ayuda de Dios y van, ven la realización del propósito de Dios en su vida. Y qué maravilloso es eso. Esther, hermana Carmenza, nunca pensó quizás que ella era un instrumento importantísimo. Porque mire, la historia dice que el esposo de ella, Jerjes, murió 13 años después. Y a él le sucedió su hijo, Artajerjes I. Pero en el tiempo en que estaba el hijo de Jerjes, estaba ella en el palacio como reina madre. ¿Ve? Y este Artajerjes fue el que le dio la autorización a Nehemías para que reedificara los muros de Jerusalén. Imagínense, hermana Nori, cuán importante para el pueblo del Señor es. La continuidad de la historia, el nosotros entender el propósito de Dios en nuestra vida. Y la hora exacta Exacto, cuando que Dios ya, nos demanda. exacto, porque Dios tiene una hora, un tiempo, un momento para cada uno de nosotros, Amén. ¿verdad? Para todo aquel. Y estar allí muy pendiente a esa hora, a ese momento, decir sí y mire la trascendencia. Ella pudo ver eso, pudo ver a Nehemías que salía hacia su ciudad, hacia Jerusalén. Sí, porque se dice que en el tiempo en que estaba Esther allí en el reinado, fue el tiempo en que Esdras vino Reedificó el templo. para reedificar el templo. Exactamente, porque Ciro, que había sido otro de los gobernantes anteriores, había dado permiso había autorizado la salida de todos los judíos. Entonces, imagínense qué cosa tan maravillosa. Además de eso, Mardoqueo, que fue su familiar que la educó, después de toda esa victoria tan grande que Dios le dio al pueblo judío, él fue colocado como el primer ministro. Sí, porque devolviéndonos un poco, hermana Noris, Esther se presentó delante del rey, le dijo la causa y tuvo la victoria, porque se revocó todo el edicto en contra de los judíos y fue todo lo contrario. Los judíos fueron los vencedores, los ganadores. Se quitó todo eso, la sentencia que había, o sea que hubo una gran victoria. Se libró de morir un pueblo. Amén. Un pueblo con el cual Dios también tenía un propósito. Hermana Carmenza, yo estaba pensando cuando meditábamos en esta parte, cuando Dios necesita la vida de nosotros, puede ser de una mujer adulta, puede ser de un joven, de un caballero, y Dios le dice, bueno, es el momento de que vayas a un determinado lugar, a salvar una vida, ¿verdad? Y si esa persona entiende, obedece, cuánto beneficio puede dar a la humanidad o no vamos tan lejos, a la sociedad, al entorno, el librar, por ejemplo, a un joven de la muerte,
el librar una familia de la muerte, el librar una joven de la muerte, el librar una dama de la muerte, porque también nosotros no sabemos qué planes también tiene Dios en el futuro con aquellas personas a las cuales quiere librar. Quizás Esther no dimensionó, no visualizó que con ese pueblo que ella iba ahora a ser un instrumento para ser librado de la muerte, Dios tenía un propósito grande para la humanidad, porque de allí vendría el Salvador, en medio de ellos vendría el Salvador. Entonces, qué importante es esto, hermana Carmencha. Gloria al Señor. Qué bueno, hermana Noris, que podamos entender que las cosas Dios las tiene programadas y que somos nosotros los privilegiados. Así es. Si el Señor nos permite a nosotros participar en sus proyectos, nos coloca en su agenda para participar en una hora determinada de lo que Dios quiere hacer en favor de nosotros, en favor de nuestra familia, en favor de la humanidad, en favor de la iglesia también. Sí. Que cuán importante es que sepamos el momento, que sepamos la hora de actuar. Esther pudo entender que era el momento, que era la hora de ella darse a conocer, porque ella fue a donde estaba el rey, hermana Noris, y entonces sí le declaró. Antes no le había declarado porque ella fue prudente. Mardoqueo le dijo que no declarara su origen, su nación, sino que fue en el momento preciso, ¿verdad? Cuando Mardoqueo le dijo esa hora, cuando ella fue delante del rey y entonces le declaró de qué pueblo era, y aún así pues no tuvo una respuesta negativa porque ya todo estaba preparado, ya ella tenía ganado el corazón del rey por su comportamiento, por todo lo que ella hizo, y se dio entonces la orden y hubo un triunfo rotundo. Gloria a Dios. Esta mañana, qué bueno que usted que nos ha sintonizado pueda también entender el propósito de Dios para su vida, el momento en que Dios quiere usarle y pues todo lo que concierne a eso. Vamos a hacer la oración, hermana Carmen. Amén. Vamos a orar a Dios porque entendemos que este programa también muchos jóvenes lo miran, muchas muchachas, damas, jóvenes, caballeros, y queremos hacer una oración porque el Señor nunca termina, hermana Noris, de enseñarnos ni de procesarnos, pues aunque hay algunos que la preparación ha comenzado a temprana edad, hay otros que comienzan más tardecito, pero de igual manera siempre el que quiera ser usado en las manos del Señor habrá una oportunidad. Lo más importante es dejarse educar, es dejarse enseñar, es dejarse tratar por Dios. Lo que comúnmente nosotros entre cristianos ahora llamamos los procesos de Dios. Gloria al Señor, hay que aceptar los procesos de Dios para que el Señor pueda concedernos la bendición de poder llegar a donde Él quiere que nosotros lleguemos, para ser instrumentos útiles en sus manos. Yo les invito a que oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por esta preciosa oportunidad que tú nos has concedido de poder traer este tema. Señor, que tú nos has guiado, te agradecemos por cada hermano que se ha conectado, cada hermana, para, Señor, también participar de esta bendición. Suplicamos, Señor, a aquellos que tienen un corazón dispuesto a dejarse tratar por ti, Señor, para llegar a ser los instrumentos que tú quieres. Esta enseñanza le haya sido de mucha bendición. Y tu Espíritu Santo pueda recordar la palabra de este personaje que hemos tratado. En el nombre de Jesús te pedimos que levantes, Señor, personas que puedan ser como Esther, servidores tuyos, para colocarlos en la hora determinada. Señor, en el momento que tú necesitas usarlos, puedan ser usados para traer un beneficio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gloria a Dios. Ana Carmen, ¿tiene algunos reportes de sintonía? Sí, bueno, amén. Sí. Algunos puedo verlos aquí, otros pues ya pasaron por aquí, pero después por el Facebook, el chat, le vamos a responder. Queremos darle las gracias al Señor por todos ustedes que amablemente nos están acompañando cada martes. Dios los bendiga por este tiempo que ustedes emplean en conectarse y esperar allí hasta que podamos traer la enseñanza. Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Queremos saludar de una manera fraternal
al hermano Enrique Castro, pastor de la iglesia de Malambo Atlántico y presbítero de la zona 7, que nos envía saludos. También a la joven Rocío Milena Torres, se conectó temprano. Dios le bendiga a la hermana Rocío, a la hermana Karen Navarro, también Dios la bendiga, hermana Karen. Hermana Aliso La Concha, Sí. hermana Perlita. Amén. Nuestra hermana Perlita, que ella es miembro de la iglesia de Plainfield, New Jersey, en Estados Unidos. Gloria al Señor. Y su mamá, una antigua amiga. Gloria al Señor, muy querida. Nuestra hermana Susi, Dios la bendiga, que ella también se conecta, o si no, lo ve más tarde. Dios le bendiga a estas hermanas que son miembros de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. La hermana Esther Caraballo, Dios le bendiga, que es pastora de la iglesia acá en Turbaco, del barrio Espina Pérez. Dios la bendiga por su apoyo, hermana Esther, y por sus oraciones. Hermana Consuelo. Gloria al Señor. La hermana Consuelo, gloria al Señor, también Dios la bendiga. La esposa del hermano Julio Gil, también ella nos acompaña siempre. Dios la bendiga y gracias por sus oraciones, hermana Consuelo. La hermana Yerly Navarro siempre está conectada. El joven Alison Aconcha, Dios lo bendiga. Lucy del Carmen Espinosa Arias, el hermano Hernando Castaño, Chris García, también tenemos aquí algunos. Hay algunos que no alcanzamos porque pasan mientras estamos realizando el programa y no podemos mirar, pero bueno, todos son bienvenidos, a todos Dios les bendiga. Agradecemos a Dios y también a ustedes este tiempo, del tiempo que Dios les da, lo sacan para estar allí sintonizando este programa, muy agradecidos y nosotros valoramos mucho ese tiempo. Amén. También por aquí tengo otro, la hermana Julia Arnedo también, gloria al Señor, está por aquí acompañándonos, gloria a Dios. Bueno, yo creo que no veo más, hermana Carmen. Sí, ya pasaron, pero después lo vamos a mirar, hermanos. Cuente con eso y también cuente con nuestras oraciones que hacemos para que este programa también sea de bendición para usted. Aquí tenemos a la hermana Denis también, la hermana Meris Vides también está reportando su sintonía. La hermana Roquelina Hernández, también la vemos por acá. Bueno, entonces, que Dios les bendiga a todos, a los que no mencionamos, porque no alcanzamos a tomar toda la lista. De todas maneras, Dios les bendiga y les esperamos el próximo martes a las 9:30 de la mañana, donde estaremos con un nuevo programa de Mujeres de Valor. Ana Carmen. Gloria al Señor, vamos a orar y Dios les bendiga por estar allí siempre sintonizando. Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús en este momento. Bendecimos tu nombre y lo glorificamos, y gracias por esta oportunidad. Pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que han estado conectados. En verdad, Señor, quizás no hemos mencionado de todos sus nombres, pero tú sabes quiénes han estado allí, Señor, recibiendo esta bendición que también tú nos has dado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Dios les bendiga y les esperamos el próximo martes a las 9:30 en una nueva emisión de este programa Mujeres de Valor.